Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicarles un poco sobre la prueba de vacío y corto de una máquina síncrona. Como podemos observar en esta gráfica que está al lado izquierdo, vemos tres curvas, una curva roja, una negra y una verde. Primero hablemos de la curva negra. La curva negra hace referencia a la tensión que se obtiene en los terminales o en el inducido de la máquina síncrona cuando yo empiezo a aumentar mi corriente de campo. Es decir, a medida que yo aumente la corriente de campo, la tensión nominal o la tensión en el inducido va a empezar a aumentar. En un principio, el crecimiento es completamente lineal, pero él va a llegar a un punto donde la máquina se empieza a saturar y se empieza a acostar esta generación y va a llegar a un punto en el que ya no puede generar más. Igual, cuando hacemos esta prueba, necesitamos tener en cuenta la capacidad máxima de nuestra máquina, pues para no romper aislamientos y demás en la máquina. Ahora, esta curva roja hace referencia lo mismo a una curva de circuito abierto cuando estoy haciendo la prueba de vacío, y hay una parte de la máquina cuando está funcionando que es completamente lineal. Es decir, a medida que yo aumente mi corriente de campo, mi tensión en el inducido va a aumentar de forma lineal hasta el punto donde empieza la saturación. Entonces, esta curva roja se puede seguir extendiendo y me va a servir para calcular la impedancia síncrona no saturada. La curva negra pues me va a servir para calcular la impedancia síncrona saturada. Ahora, esta curva verde hace referencia a la prueba de cortocircuito, es decir, en el inducido o en los terminales del inducido yo hago un cortocircuito y empiezo a aumentar mi corriente de campo, y esta vez lo que va a ir aumentando es la corriente del inducido. Nuevamente debo tener en cuenta que mi corriente nominal en el inducido, o que mi corriente que aumenta en el inducido, no sobrepase la corriente nominal de la máquina para evitar daños en ella. Ahora, con estas curvas podemos calcular la reactancia síncrona no saturada y la reactancia síncrona saturada. Ahora, debemos tener en cuenta que una máquina tiene una V nominal y también tiene una I nominal. La V nominal la vamos a conseguir con la prueba de, llamémoslo, circuito abierto o vacío, y la I nominal la vamos a conseguir con la prueba de corto. Importante, cada una de ellas se van a conseguir a una I de campo en específico, y estos son los valores que yo voy a poner en estas pruebas. Es decir, para encontrar estas reactancias síncronas necesito las dos curvas. Entonces, cuando ya yo tenga eso, voy a empezar a realizar los valores o los cambios acá en estas fórmulas. Primero, cuando yo logre conseguir la corriente nominal de la máquina de cortocircuito, esa corriente nominal va a ir acá. Entonces, este denominador que tengo acá es la I nominal de la máquina. Cuando yo consiga esta I nominal, yo la voy a conseguir en la prueba de corto, y esta prueba de corto me va a dar una I sub F', es decir, una corriente de campo. Cuando yo ya tenga esta corriente de campo, esta I sub F', voy a ir a la curva de vacío y voy a buscar en la curva no saturada cuál es la tensión que se genera. Es decir, esto es la tensión generada con la I sub F, con la que se consigue la corriente de campo en vacío, para la curva no saturada. Más adelante lo podemos ver con un ejemplo. Ahora, para calcular la saturada, ¿qué voy a obtener? Primero yo voy a obtener la tensión generada
En este caso, esta tensión generada es la misma V nominal. Pero cuando yo tengo esta V nominal, yo la voy a conseguir a una corriente de campo específica. Y cuando yo ya tenga esta corriente de campo específica, voy a ver en la curva de corto cuál es la I de armadura que me genera esta corriente de campo. Es decir, yo voy a tener que utilizar ambas curvas para poder calcular ya sea la impedancia síncrona saturada o la impedancia síncrona no saturada. Este SCR que pongo acá o que escribo acá es el índice de cortocircuito. Va a ser muy importante porque si yo logro obtener el índice de cortocircuito, a su vez voy a obtener este valor que es la reactancia síncrona saturada, pero por unidad. Más adelante en un video les hablaré sobre el sistema en por unidad. ¿Por qué? Porque el índice de cortocircuito es el recíproco de la impedancia síncrona saturada en por unidad y se calcula obteniendo la I sub F, es decir, la I de campo, con la cual generamos la V nominal en la prueba de circuito abierto y la I de campo con la cual se consiguió la I nominal en la prueba de cortocircuito. Veamos esto en un ejemplo. El ejemplo nos diría, supongamos que tenemos una máquina síncrona de 45 kVA que está conectada en Y que tiene una tensión de 220 voltios de línea. Entonces, si yo ya tengo esta información de la máquina, puedo obtener pues mi corriente nominal y la I nominal la calculamos de la siguiente forma. Primero, vamos a irnos por fase, es decir, 45.000 dividido entre 3 para hacer la potencia monofásica, y todo esto lo vamos a dividir entre la tensión de línea sobre raíz de 3. ¿Por qué sobre raíz de 3? Porque es la idea o la forma de pasar tensión de línea a tensión de fase. Si hacemos esta operación, va a dar un valor aproximado a 118 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Para esta máquina yo tengo 220 voltios y esto sería mi V nominal. También tengo 118 amperios y esto sería mi A nominal, es decir, la corriente de inducido. Ahora, supongamos que aplicamos la prueba de vacío y de corto a esta máquina. Entonces, en la prueba de vacío se obtuvieron los siguientes resultados. Se consiguieron los 220 voltios de inducido cuando la corriente de campo es igual a 2.84 amperios. Adicional a ello me dicen que en la prueba de corto se obtuvo la I nominal, que sería 118 amperios, cuando la corriente de campo es igual a 2.2 amperios. Si observamos, con esta corriente de campo se consigue la I nominal, pero esta corriente de campo es menor a la corriente de campo con la que se consigue la tensión nominal en vacío. Quiere decir que la prueba de corto debería darnos un valor adicional, ya lo podemos hacer por prueba o por extrapolación. Y podríamos decir que cuando la corriente de campo, estos son datos pues del ejemplo, es igual a 2.84 amperios, pues me va a generar una corriente ya no de 118 amperios, sino de 152 amperios. Entonces, esta es mi información de corto. Adicional a ello, vamos a tener
un nuevo dato y va a ser súper importante. La prueba de vacío la tenemos para saturación. ¿Qué quiere decir eso? Me hacen falta para datos para la parte no saturada. Es decir, la curva roja que tenemos en esta parte. Entonces, ¿qué hacemos para la parte no saturada? Lo mismo, la linealización, o vamos a ubicarnos en la curva y vamos a mirar esta corriente que yo tengo acá de campo, 2.2 amperios, es decir, para la prueba de vacío no saturada, la corriente de campo de 2.2 amperios, ¿qué tensión me va a generar? Entonces, lo mismo, los datos del ejercicio me dicen que en la prueba vacío me genera 202 voltios y esto lo podemos observar en la curva no saturada. Ahora, eh, lo único que prosigue es calcular los valores. Entonces, por ejemplo, calculamos la X o la reactancia síncrona no saturada. Como habíamos dicho, la reactancia síncrona no saturada la calculamos con la tensión, como son tensiones de línea, vamos a pasar la 2 a fase, la dividimos entre raíz de 3 y todo esto lo vamos a dividir entre la corriente nominal. Efectuando esta operación, vamos a obtener que esto es 9,87 ohmios por fase. Esto en el caso de la no saturada. También podemos calcular la impedancia saturada, la reactancia saturada, y ella es igual a la tensión nominal de la máquina, es decir, a estos 220. Lo mismo, esto es tensión de línea, lo dividimos en raíz de 3 para que me dé la tensión de fase. Y lo dividimos, como aquí nos dice, la I sub A. Pero no es la I nominal, sino es la I que se consigue con esta corriente de campo. Es decir, con esta corriente de campo, la I que se consigue es de 152. Si realizamos esta operación, el resultado es 0,836 ohmios por fase. Listo. Ya tengo los dos valores. Entonces, es muy fácil darnos cuenta que la reactancia síncrona saturada, el valor es menor que el de la reactancia síncrona no saturada. Por ende, nuestras pérdidas o nuestra regulación va a ser mucho menor cuando llevamos nuestra máquina a sus valores nominales o cuando estamos trabajando en su saturación. Algo adicional, nosotros podríamos trabajar estos valores en por unidad, es decir, cuando trabajamos en por unidad estamos trabajando valores base y el valor base siempre va a ser el valor nominal. En este caso sería 220, la B de base, y la I de base sería la corriente nominal, que sería 118. Voy a hacer el ejercicio con esta X sub S, la saturada, que en realidad es la que me interesa. Es decir, la X sub S yo también la puedo dar en por unidad y lo que hago es el valor que me está dando. Bueno, esto es la B de base cuando estamos trabajando de línea, ¿no? Entonces, como llevamos a la tensión nominal, pues la X sub S va a ser la B en por unidad. Y en este caso, la B en por unidad va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es tomar el valor y dividirlo sobre su valor base. 220 si es de línea y 220 sobre raíz de 3 si es de base. Y aquí lo dividimos entre la I sub A en por unidad.
lo mismo, para encontrar esta I sub A por unidad es el valor de la I sub A, que es 152, lo dividimos entre la I base, que es 118. Si realizamos este cálculo, nos va a dar que esta reactancia síncrona, pongámosla aquí en por unidad, entonces la reactancia síncrona en por unidad va a ser igual a 0,775 en por unidad. Ahora, vamos a calcular el SCR, que es el índice de cortocircuito. Me dice que es igual a la I sub F con la cual se consigue la V nominal en circuito abierto. Lo tengo acá. Sería 2,84 sobre la I sub F con la cual se consigue la I nominal en corto. La I nominal en corto lo conseguimos con este valor, con 2,2. Es decir, lo dividimos en 2,2 y este resultado me va a dar 1,29. Ahora, como les había dicho, el índice de cortocircuito, es decir, la relación que existe entre estas dos corrientes de campo, me va a dar el valor de la impedancia síncrona, la reactancia síncrona en por unidad, pero su recíproco, es decir, el inverso. Yo puedo decir que la reactancia síncrona en por unidad es igual a 1 sobre SCR. Si realizamos esta operación es 1 sobre 1,29 y el resultado de esta operación, lo pueden ustedes corroborar con la calculadora, es exactamente este mismo de acá. Bueno, yo sé que quizás es algo enredado encontrar la relación de todas estas corrientes para calcular los modelos o las reactancias de este generador o esta máquina síncrona, pero si lo analizamos con detenimiento y con calma, podemos hacerlo. Bueno, no siendo más, en este video me despido. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.